Para este tipo de botón necesitamos un aro que nos sirva de base. Yo aquí utilizo aros de cortina que pueden ser de plástico o metálicos y los podéis encontrar en ferreterías o bazares. Luego este aro va recubierto con hilo. Yo utilizo algún tipo de hilo de bordar, por ejemplo el típico hilo de 6 cabos o bien un hilo de perlé que puede ser del número 8, del número 12. En el caso del hilo de 6 cabos podemos seleccionar cuántos cabos utilizar para que sea más grueso o más fino. Yo suelo utilizar 3 cabos. En general buscamos utilizar hilos finos para hacer todo el trabajo del borde del aro y también por dentro. Aunque para hacer algunos detalles de dentro con contrastes de textura como estos, también podemos utilizar un hilo de lana de bordar, que es bastante más grueso que el hilo que utilizamos para el resto del botón. Y luego necesitamos una aguja de bordar en la que enhebrar el hilo y poder ir trabajando. Ya veis que este tipo de botón permite muchas variaciones para hacer diferentes efectos, pero hoy nos vamos a centrar en el modelo básico, que sería este, que era conocido como cartwheel o crosswheel en el siglo XVIII en Inglaterra, porque tiene forma de rueda. En vídeos sucesivos vamos a ver cómo combinar diferentes puntadas para hacer todo este tipo de texturas. Para este botón voy a utilizar un aro de plástico de 22 milímetros de diámetro. La primera fase es cubrir el aro con hilo y voy a utilizar un hilo de bordar de 6 cabos, tipo de los que vienen en madejas de DMC u otra marca, pero voy a utilizar solamente 3 cabos. Me conviene cortar un trozo de hilo bastante largo para de esa manera poder cubrir todo el aro y hacer los radios de la rueda sin tener que añadir hilo nuevo. Esto no siempre va a ser posible y si es necesario añadir hilo nuevo no pasa nada, pero es mucho más cómodo poder hacer todo de una tirada sin tener que unir más hilo. Para que os hagáis la idea, para esta medida de aro he cortado aproximadamente 1,5 metros de hilo, que es más que suficiente. Como es tan largo puede ser un poquito difícil de manejar, entonces lo que he hecho ha sido enhebrarlo de manera que una punta prácticamente llega al final de la otra. A medida que vamos trabajando el hilo se acorta y es más manejable. Entonces empezamos haciendo un nudito en el extremo del hilo para atarlo al aro. Este rabito que nos queda aquí lo iremos disimulando debajo de las primeras puntadas. Las puntadas vienen siendo puntos de festón y se hacen de la siguiente manera. Entro con la aguja dentro del aro y cuando estoy a punto de tirar del hilo completamente, vuelvo a entrar por dentro de esta anilla que me queda aquí. Tiro y lo uno a la puntada anterior. Repito, entro dentro del aro y ahora paso por dentro de esta anillita. Y esto puedo hacerlo de una manera más automática con un solo movimiento. En el momento que entro por dentro del aro, paso ya por debajo del hilo que sale de la puntada anterior y tiro. Y ahí tengo la puntada hecha y la uno a la anterior. Y voy trabajando de esta manera hasta recubrir todo el aro. Una vez que he hecho las primeras puntadas, este hilo del principio se puede cortar. Y sigo trabajando de esta manera. Aquí veis que ya me queda poco para acabar. Y si se me hubiera acabado el hilo mientras estoy haciendo esto, no habría problema. Lo que haría sería empezar con un hilo nuevo de la misma manera que hicimos al principio de todo y el rabito que queda del hilo anterior lo disimulo debajo de las primeras puntadas del hilo nuevo. Vale, cuando creo que ya he terminado y que las puntadas están lo bastante densas como para que no se vea nada del aro, y creo que están, voy a cerrar la última puntada entrando aquí en el nudito de la primera. Y de esta manera tengo la primera fase completada. Vamos con la segunda. La segunda consiste simplemente en ir girando las puntadas de manera que este bordecito que le queda por aquí, lo que son los nudos de cada puntada, quede hacia atrás y no se vea por delante.
Entonces simplemente lo empujo así con los dedos. Y luego puedo arreglarlo con la uña por detrás, así. Y ahora por delante ya no se ve. Entonces vamos con la tercera fase, que consiste en hacer los radios de la rueda. En origen estos botones se hacían con hilo de lino, que era muy finito, y se le hacían muchos radios a las ruedas. Hoy no vamos a hacer tantos, pero sí que haremos, digamos, un mínimo, que serían como 6 cruces del hilo que nos dan 12 radios en total. Para hacer los radios voy a pasar el hilo que ahora tengo por detrás, lo paso por delante y lo voy a seguir cruzando, siempre moviendo un poquito el aro. Entonces, ya lo he pasado una vez, esta es la segunda, giro de nuevo un poquito, lo paso por tercera vez, giro un poquito, cuarta vez, la cuarta tendría que quedar perpendicular a la primera de manera que haga una cruz en el centro, quinta vez y sexta vez. Lo he pasado 6 veces y esto me forma 12 radios. Ahora tengo que fijarlos. Entonces he terminado aquí arriba, vengo aquí abajo y voy a hacer una serie de puntadas en el centro. Salgo por ahí, me voy enfrente y tiro. El objetivo de tirar es que se queden fijados en el sitio y además juntar lo más posible los de detrás con los de delante. Voy a hacer otra puntada cruzada con la anterior. Así. Y voy a hacer un par de puntadas más. Pues aquí tengo mis radios fijados y si veo que necesitan un poco de corrección porque no están bien distribuidos, siempre puedo moverlos un poquito así con la aguja. Y también puedo centrar más el cruce si lo necesito. De esta manera hemos acabado la tercera fase y ahora vamos con la cuarta, que es cubrir todo este espacio con otras puntadas. Hoy vamos a aprender la puntada básica, que es la que nos da como resultado este efecto. Entonces vamos a aprender la puntada básica, que esencialmente consiste en ir envolviendo cada uno de los radios con el hilo. Ahora tengo el hilo aquí detrás y lo que hago es saltar 2 radios, 1 y 2. Y vengo hacia adelante. Una vez que estoy delante, voy a pinchar en el espacio anterior, es decir, voy a saltar un radio. Y cuando estoy detrás, para volver hacia adelante, lo que hago es saltar 2 radios, es decir, me salto este y me salto este y vengo por aquí. Para volver hacia atrás, salto solamente un radio. ¿Vale? Salto un radio hacia atrás y 2 hacia adelante. Y continúo trabajando de esta manera durante toda la vuelta y también todas las vueltas sucesivas. Si veo que se me está moviendo el centro, siempre puedo empujarlo un poquito y volver a centrarlo. Pues ya veis cómo va quedando por delante y por detrás. Cuando llega el momento de cambiar el hilo, remato el hilo por detrás y lo puedo hacer de una manera muy disimulada, pasando por detrás de un radio, justo en el lugar donde se cruzan las puntadas. Meto la punta de la aguja por ahí y me aseguro de que no se ve por delante. Y una vez aquí puedo hacer un nudito. Y corto.
Pues voy a continuar con un hilo de otro color, pero es el mismo tipo de hilo que el anterior, un hilo de bordar a 3 cabos. Le he hecho un nudito al final y lo he enganchado por detrás del radio siguiente que me tocaba trabajar, de manera que no se vea por delante. Y voy a continuar con la misma técnica. Cuando ya estamos llegando casi al final, llega un momento en el que hay poco espacio para meter la aguja, pero aún así es posible hacerlo si la metemos así un poquito inclinada, y de esa manera vamos rellenando los últimos espacios. Ahora yo lo daría ya por terminado y puedo hacer así un poquito con la uña por detrás para repartir las puntadas y que cubra bien todos los espacios. Y tengo el botón acabado, solamente me falta rematar por detrás de la manera que sé y ya estaría. En este tipo de botón la parte de atrás queda bastante ordenada, de manera que se puede dejar así, pero si de todos modos quieres hacer algún tipo de acabado para cubrir la parte de atrás, te voy a dejar enlazados unos vídeos en los que he explicado 3 maneras diferentes de hacer los acabados. Y si queréis seguir aprendiendo más técnicas para hacer botones de este estilo con diferentes acabados, os recomiendo que veáis los vídeos siguientes que voy a hacer sobre este tema.